A lo largo de la historia de México, diversas culturas prehispánicas dejaron un legado que perdura hasta nuestros días. Cada una de ellas, con su propia cosmovisión y estructura social, influyó significativamente en el desarrollo de Mesoamérica. Comenzamos con los olmecas, considerados los padres fundadores de las civilizaciones mesoamericanas, establecidos en la región del Golfo de México. En lo que hoy comprenden los estados de Veracruz y Tabasco, los olmecas florecieron durante el periodo preclásico, aproximadamente entre los años 2.5 a.C. y 200 después. Su relevancia radica no solo en sus avances artísticos, como las gigantescas cabezas de piedra que aún asombran al mundo, sino también en su contribución intelectual, pues fueron los primeros en registrar una forma de escritura y en desarrollar el calendario mesoamericano. La influencia de los olmecas no se limitó a su tiempo, sino que marcó un antes y un después para las culturas que le siguieron. En sus rituales, rendían culto a la serpiente emplumada, el jaguar y las montañas, símbolos que perduraron en la tradición religiosa de otras culturas, como los mayas y mexicas. Los centros ceremoniales de la Venta, San Lorenzo y Tres Zapotes son testigos del esplendor de una civilización que, a pesar de su declive hacia el 200 después de Cristo, dejó un legado perdurable en la arquitectura, el arte y el pensamiento. Estos vestigios, junto con las cabezas monumentales, son solo una muestra de la grandeza de los olmecas, quienes, aunque poco se sabe sobre su desaparición, siguen siendo la base sobre la cual se edificarían muchas de las tradiciones. Mesoamérica. En la región sur del país y extendiéndose hacia Centroamérica, los mayas se desarrollaron entre los años 300 y 950 después de Cristo, alcanzando una de las civilizaciones más avanzadas de la época. Su sociedad se organizaba en ciudades-estados, que operaban de manera autónoma, pero compartían una profunda conexión cultural y religiosa. Los mayas fueron pioneros en el campo de las matemáticas, pues su descubrimiento del cero los posiciona como una de las civilizaciones más matemáticamente sofisticadas del mundo antiguo. Además, dominaron la astronomía y la arquitectura, creando impresionantes pirámides, templos y palacios que aún hoy son motivo de asombro. En los centros urbanos como Palenque, Chichén Itzá y Uxmal, se han encontrado evidencias de su avanzada escritura jeroglífica, su profundo conocimiento sobre las deidades y su habilidad para realizar tatuajes y perforaciones en el cuerpo. Conocidos por sus rituales religiosos, los mayas dedicaban altares y templos a dioses como Chaac, Kukulcán e Itzamná, quienes representaban las fuerzas de la naturaleza y el cosmos. Su arte y literatura también eran sobresalientes, con una producción literaria que reflejaba tanto su visión del mundo como sus complejas creencias espirituales. La cultura maya, aunque decayó antes de la llegada de los españoles, dejó una huella imborrable en la historia de Mesoamérica, con logros en ciencias, arte y arquitectura que siguen siendo admirados hasta el día de hoy. Sin embargo, más al norte, los toltecas, cuya presencia se extendió en el actual Hidalgo, jugaron un papel crucial en la historia de México. Establecidos en el periodo posclásico, los toltecas, conocidos como los maestros constructores, fundaron su capital en Tula, donde destacan las estatuas de los atlantes, figuras monumentales que vigilaban su ciudad. Los toltecas fueron grandes arquitectos, guerreros y comerciantes, extendiendo su influencia por toda Mesoamérica. Su dominio del comercio les permitió no solo prosperar económicamente, sino también difundir su cultura y religiosidad por el continente. A pesar de ser conocidos principalmente por su arquitectura, los toltecas también dejaron un legado en la agricultura y la metalurgia. Su conocimiento sobre cultivos, como el amaranto, y su capacidad para utilizar este recurso de manera eficiente en sus territorios, tuvieron un impacto duradero en las culturas posteriores. Los toltecas fueron admirados y respetados por otras culturas, y su influencia se sintió en las prácticas religiosas y arquitectónicas de los mexicas, quienes, siglos después, los verían como uno de los grandes modelos de civilización a seguir. La ciudad de Teotihuacán es un misterio fascinante para los arqueólogos y estudiosos de la historia prehispánica. Aunque se sabe que fue una de las urbes más influyentes de su tiempo, el origen exacto de sus habitantes y su nombre original siguen siendo un enigma. Fue un verdadero crisol de culturas, donde se mezclaron personas de diferentes regiones y etnias. Los aztecas, mucho tiempo después de su caída, le dieron el nombre de Teotihuacán, que significa ciudad de los dioses,
Y lo hicieron por la majestad de sus monumentos y la magnificencia de sus pirámides, que hoy se conservan como las más altas de todo el continente americano. En su ciudad se erigen estructuras impresionantes, como la Pirámide del Sol, que siguen siendo un testimonio del dominio arquitectónico de los teotihuacanos. Los investigadores han encontrado en sus tumbas y cementerios registros sobre las principales deidades de la región, como Quetzalcóatl, Tlaloc y Tezcatlipoca, quienes fueron venerados por estas civilizaciones. Además, se sabe que en Teotihuacán se realizaban pinturas murales y cerámica, lo que demuestra su habilidad en las artes visuales, que perdura hasta nuestros días en las excavaciones de la ciudad. Pero más allá de la cultura, la influencia de Teotihuacán en otras regiones de Mesoamérica es notable. A través de su vasta red de comercio, los habitantes de esta ciudad lograron que sus ideas, productos y arte llegaran a los pueblos más alejados, creando una conexión de conocimientos que traspasaba fronteras. La cosmopolita Teotihuacán, con su planificación urbanística y su impacto cultural, marcó un antes y un después en la historia de Mesoamérica. En su auge, fue el centro de un mundo que se expandió más allá de lo que los teóricos de la época podían haber imaginado. La ciudad de Teotihuacán fue, sin duda, un referente del pensamiento y el arte prehispánico, y sus huellas siguen siendo estudiadas para comprender los secretos de una civilización que perdura en el tiempo. Los Acoyuas, otro pueblo clave en la historia de Mesoamérica, tienen su origen en la región de Texcoco, en lo que hoy es el Valle de México. Aunque fueron conocidos principalmente por su alianza con los mexicas, su importancia en la región es mucho mayor. Su dominio sobre áreas estratégicas, como la Ruta Huasteca, les permitió controlar un vasto territorio que era crucial para el comercio entre las costas del Golfo de México y el Altiplano Central. Los Acoyuas no solo fueron grandes comerciantes, sino también grandes innovadores en las áreas de ingeniería y organización política. Su habilidad para crear sistemas hidráulicos complejos, como canales y represas, les permitió prosperar en una región difícil de manejar. La cultura acoyua se destacó también por su refinamiento cultural, que contrastaba con la imagen bárbara que muchos les atribuían. Los mexicas, conocidos también como aztecas, fueron una de las civilizaciones más poderosas de Mesoamérica, estableciéndose en el Valle de México. Fundaron su capital, Tenochtitlán, en el año 1325 después de Cristo, y rápidamente crecieron hasta convertirse en un imperio formidable que abarcaba desde las costas del Golfo de México hasta el Pacífico. Los mexicas se caracterizaron por su habilidad en la ingeniería, la agricultura, la medicina, la astronomía y, sobre todo, en la construcción de su impresionante ciudad. Tenochtitlán, ubicada en el lago de Texcoco, fue un ejemplo sobresaliente de planificación urbana, con canales, templos, mercados y un sistema de comunicación avanzado. Su arquitectura monumental, que incluía pirámides y palacios, sigue siendo uno de los legados más impresionantes de esta civilización. Los mexicas también desarrollaron un calendario preciso, uno de los más exactos de su tiempo, y eran expertos en la metalurgia, creando herramientas, armas y joyas de gran calidad. Aunque su imperio fue grande y poderoso, la llegada de los conquistadores españoles en 1519 marcó el inicio de su declive. La caída de Tenochtitlán en 1521, luego de una larga resistencia, supuso el fin de una era para los mexicas y la historia prehispánica de México. Sin embargo, su legado perdura en las costumbres, el arte y el conocimiento que dejaron. Su influencia es tan fuerte que aún en la actualidad, muchas prácticas y símbolos mexicas están presentes en la vida cotidiana del país. Otro de los pueblos que dejaron huella en la historia de Mesoamérica fueron los purépechas, que habitaron la región suroeste de México, principalmente en lo que hoy son los estados de Michoacán, Guerrero y Guanajuato. A diferencia de otros pueblos de la región, los purépechas fueron famosos por su resistencia al poder mexica, gracias a su capacidad bélica y sobre todo a sus armas de metal. Fueron grandes artesanos, especialmente en el trabajo con cobre, oro y cerámica. Su habilidad para construir barcos y navegar por los lagos de la región también los distinguió de otros pueblos prehispánicos. Además, cultivaban una variedad de maíz único, el maíz morado, originario de los Andes,
que se convirtió en uno de los productos más importantes de su economía. Finalmente, los totonacas, que habitaron las regiones de Veracruz y Puebla, fueron otro de los pueblos de gran relevancia en la historia de México. Su cultura se destacó por su arte y arquitectura, siendo el Tajín su máximo exponente. Este centro ceremonial fue una de las ciudades más importantes de la región durante el periodo clásico tardío. Los totonacas también fueron grandes en la elaboración de textiles y cerámica, y tenían una economía agrícola y comercial muy próspera. Además, fueron conocidos por su pacifismo y diplomacia, aunque hacia el final de su existencia como imperio se aliaron con los conquistadores españoles. Su lengua y su cultura continúan vivas hoy en día, y se sabe que fueron de las primeras civilizaciones en usar la vainilla con fines medicinales, un detalle que subraya su sofisticación en el uso de recursos naturales. Estas son solo algunas de las muchas culturas que han dejado su huella en el México prehispánico. Cada una de ellas contribuyó con sus conocimientos, su arte, su arquitectura y su sabiduría a lo que hoy conocemos como la gran riqueza cultural de México. Desde los olmecas hasta los totonacas, pasando por los mayas, toltecas y mexicas, todas estas civilizaciones formaron un mosaico de tradiciones y saberes que siguen siendo fundamentales para comprender la identidad de México. Todos somos hijos del maíz, un legado que nos une y nos conecta con nuestros antepasados. Si te ha fascinado descubrir las antiguas civilizaciones de Mesoamérica, te invitamos a seguir explorando más sobre este increíble mundo. Tenemos otros videos donde profundizamos en cada cultura, sus secretos, logros y legados que siguen impactando nuestra historia hoy en día. No te pierdas la oportunidad de conocer más detalles fascinantes. Haz clic ahora en el siguiente video y sigue viajando en el tiempo con nosotros.